Con todo lo que estamos sufriendo en España, estamos viendo como muchas mujeres en España paradójicamente se convierten al Islam. En un programa de Antena 3, las dos mujeres cuentan su testimonio y cómo sintieron la llamada para dar el paso de convertirse al Islam. Una de ellas, Amneris, era la que entraba en directo al magazín matinal presentado por Susana Griso, protagonizando nada más entrar un encontronazo con Mariló Montero, que criticaba que ella, como española, gozaba de los privilegios de una democracia al contrario que, por ejemplo, las musulmanas iraníes. Lo que me llama la atención es que ella vive como por ejemplo una iraní, pero con los privilegios de una democracia como en España. Gracias a Dios, entró Juan Soto Ibars a poner las cosas claritas sobre la mesa. Yo no me he referido a las iraníes ni a las afganas, me he referido a las españolas que viven en comunidades musulmanas, que son de origen musulmán y que tienen muy difícil dar el paso contrario. Es decir, yo respeto fabuloso que las personas crean en lo que sea, vistan como les dé la gana, pero hay exmusulmanas en España que han relatado qué difícil es dar el paso en la dirección contraria, salirse de la religión, salirse de las costumbres, claro, salirse Amneris, del código de vestimenta. Es que tú... Entonces, que yo lo respeto perfectamente, que claro, Amneris haga ese paso, pero el velo además no es de la cultura musulmana, porque no existe una cultura musulmana, cada país tiene culturas diferentes. Soto Ibars poniendo las cosas claras y reflejando con su educación esta situación y como siempre la Griso intentando sacarle la puntilla e interrumpiéndolo. De hecho, en Marruecos, el velo, este velo que vemos aquí, que es el velo iraní, llega de Europa, llega de mujeres que han emigrado a Europa, que han tenido que reforzar sus estereotipos de grupo y que lo llevan a Marruecos. O sea que también disiento de esa visión de que no, yo como ahora soy musulmana llevo velo visto así, no. Eso es el wahabismo, eso es una línea dentro del Islam que es la mayoritaria en Europa, pero no tiene que ver, por ejemplo, con el que hay en Marruecos. No está de acuerdo contigo, Amneris. Sí que las aopuyamos porque al final cada una tiene que hacer lo que ella... Vale, pero el Islam no las apoya, las comunidades, perdón, es que las comunidades, hay comunidades que te dejan irte, pero yo he entrevistado a apóstatas del Islam, mujeres españolas, y me han contado cómo se las ha perseguido, cómo se las ha atacado, e incluso cómo se ha pedido desde las comunidades que si las ven por la calle las maten. O sea... Con su buena posterua, Juan ha dejado claro esto y no como lo intentan vender ahora estas nuevas españolas convertidas. Hoy quiero hablarles de una situación que está dando mucho de qué hablar en España, lo que está sucediendo con Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, acusado de abusos. Lo sorprendente de todo esto es cómo se conecta con la hipocresía que hemos visto repetidamente dentro de ciertos sectores de la política, especialmente de aquellos que se presentan como los defensores del feminismo. Y lo digo con todas las letras, porque esto no es nuevo, ya hemos visto algo muy similar con Íñigo Errejón hace un tiempo. Lo que está pasando con Monedero es solo la punta del iceberg de lo que lleva ocurriendo con muchos de estos personajes políticos que se venden como los grandes abanderados de los derechos de las mujeres y la igualdad, pero en la práctica se comportan de una manera completamente contraria a esos ideales. Revela la inmensa hipocresía de los moralistas que nos han estado diciendo dónde estaba la línea roja, particularmente estos hombres, estos aliados feministas, que yo siempre lo digo, cuando veas a un aliado feminista, corre, porque esa sobreactuación que han hecho estos señores contrasta tanto con el comportamiento que se denuncia de ellos, que lo que revela es un ambiente de extremada hipocresía, y ese ambiente de extremada hipocresía también se ve en la reacción de los partidos cuando estas denuncias empiezan a correr por los cauces internos y se produce esa magia de yo sí te creo, pero vuelva usted mañana. O sea, por una parte tienes que denunciar, tienes que hacerlo público, te están diciendo esto, cualquier molestia es gravísima, y por otra parte, mándenos un mail al Comité de Garantías. Monedero es acusado de abusos en un contexto que se suma a un largo historial de contradicciones dentro de Podemos. Un partido que se autodenomina feminista y que, en la teoría, lucha por la igualdad de género, pero que luego tiene figuras clave envueltas en escándalos de este tipo. Juan Soto Ibars lo ha dejado claro. Desde el principio hemos sido testigos de la farsa que ha rodeado a los fundadores de Podemos, muchos de los cuales se han presentado como defensores de la lucha feminista, pero que en realidad no hacen nada para apoyar a las mujeres en un sentido real. Al contrario, sus propias conductas no solo contradicen lo que dicen, sino que incluso perpetúan una cultura machista que, de alguna forma, siguen alimentando. ¿Y qué pasa cuando esto se destapa? Ahí es cuando vemos la doble moral en todo su esplendor. Se está quejando Lola que la reacción de la izquierda está siendo tremenda, ¿eh? La propia denunciante está diciendo que hay ahora mismo una campaña contra ella. ¿Sabes por qué? Salvaje. Porque siempre fue mentira. Siempre fue mentira. Todo este discurso fue pura propaganda. Mira, en el primer programa de Podemos, que sale cuando van a las europeas, la palabra feminismo, ¿sabes cuántas veces aparece? 0. ¿Y sabes cuántas veces aparece después del caso de la manada? 25.000. O sea, ellos vieron en un momento dado
que la beta para movilizar a las masas era este feminismo que venía del Me Too, ¿no? Todo esto, claro. Y entonces es cuando empezaron a hacer toda esta sobreactuación. Lo mismo ocurrió con Íñigo Errejón, otra de las figuras de Podemos, que también estuvo involucrado en situaciones cuestionables, y sin embargo, el partido sigue vendiendo una imagen de progresismo y de defensa de los derechos de las mujeres. Juan Soto Ibars, con una claridad impresionante, nos recuerda que todo esto es mentira desde el principio. Este tipo de situaciones no son coincidencias. La hipocresía de estos personajes es evidente. Se posicionan como los más feministas, los más progresistas, pero en sus comportamientos reales, en su forma de actuar, nos damos cuenta de que lo único que han hecho es usar estas etiquetas para ganar votos y posicionarse políticamente. Nunca han actuado conforme a los principios que dicen defender. Es crucial que como sociedad no caigamos en la trampa de seguir creyendo en estos discursos vacíos, que se desmoronan rápidamente cuando se descubren los hechos. Podemos ver cómo los mismos que se llenan la boca hablando de feminismo y derechos humanos, luego son los primeros en actuar en contra de todo eso cuando se les da poder. Lo que Juan Soto Ibars está señalando con precisión es que, detrás de todo este discurso, hay una hipocresía monumental. No se trata solo de las acusaciones a Monedero o lo que sucedió con Errejón, sino de un patrón repetido que demuestra que, en realidad, son muy pocos los que realmente practican lo que predican. Es un claro ejemplo de cómo muchos de estos partidos y personajes se han aprovechado de causas legítimas como el feminismo para conseguir poder, mientras en privado o fuera de la vista del público, sus acciones cuentan una historia completamente diferente. Esta contradicción es lo que nos debe hacer reflexionar sobre la autenticidad de sus discursos y sobre qué es lo que realmente está pasando tras esos grandes ideales que promueven en los medios. Lo que está ocurriendo ahora con Monedero y su supuesto comportamiento abusivo es solo un reflejo de una realidad mucho más amplia, que está siendo cada vez más difícil de ocultar. Es importante que nos cuestionemos quiénes son realmente los que defienden lo que dicen, y quiénes son los que simplemente utilizan estos discursos para ocultar sus propios intereses y comportamientos. Así que, en resumen, lo que está pasando con Monedero y lo que ocurrió anteriormente con Errejón es un claro ejemplo de la doble moral y la hipocresía que caracteriza a muchos personajes de la política española, especialmente aquellos que se presentan como los grandes defensores del feminismo. Lo que estos políticos hacen en realidad es contradecir todo lo que pregonan. Y, como bien ha dicho Juan Soto Ibars, esto no es nada nuevo, porque todo esto era una mentira desde el principio. Todos los tipejos del entorno de Podemos parecen no ser tan buenos como iban diciendo y como es normal la opinión pública ha estallado. Uno de los últimos personajes públicos en hacerlo ha sido Juan del Val en la ya típica tertulia de El Hormiguero. Durante una de sus intervenciones, Del Val aprovechó para arremeter contra Monedero por sus acciones, achacándole hipocresía ante la incongruencia de su discurso político frente a su comportamiento en lo privado. Da la sensación de que el feminismo les daba igual. Comienza opinando. A su vez acusó a Podemos de no responsabilizarse de esto por su propio beneficio, y también relacionó este caso con el de Errejón en Sumar, quien también fue acusado y denunciado por este tipo de causas. No es el primer caso, Sumar tiene otro antecedente y de eso hablaremos, y es que da la sensación de que el feminismo les daba igual. El feminismo era un arma arrojadiza contra determinadas personas y adversarios políticos. Yo no sé esto, si luego hay denuncias finalmente de la policía o no, si luego judicialmente llegará a un sitio o no, pero políticamente esto es impresentable. Le pasó a Sumar con Íñigo Errejón, digan lo que digan, había unas elecciones próximas y callaron por aquel tocamiento a aquella chica en el concierto de Castellón. Le pasó a Sumar con Íñigo Errejón, digan lo que digan. Había unas elecciones próximas y callaron por aquel tocamiento a aquella chica en el concierto de Castellón. Y les pasa a Podemos con Monedero, porque no les conviene. Al final es mucho más importante el rédito de su chiringuito, que es para lo que utilizan el feminismo, explicaba el colaborador. Eran unos machirulos. Al referirse al feminismo, continúa, es la causa más importante que hay, y la utilizan en beneficio propio. Pero, en realidad, la causa les da exactamente igual, y se va viendo una vez tras otra vez. Y les pasa a Podemos con Monedero, porque no les conviene. Al final, es mucho más importante el rédito de su chiringuito, que es para lo que utilizan el feminismo, la causa más importante que hay, y la utilizan en beneficio propio. Pero en realidad, la causa les da exactamente igual, y se va viendo una vez tras otra vez. Y luego, oye, qué decepción que esta panda, lo que eran, en realidad eran unos machirulos. Qué curioso. El hablar tanto, predicar tanto, y luego, pues eso, jactarse, reírse y acosar a las mujeres. Y hoy decía Chris que Podemos no se ha pronunciado. Bueno, Irene Montero sí, estaba hablando en Twitter sobre Rubiales. Claro, sobre y luego, Rubiales sí. Qué decepción, que esta panda, lo que eran en realidad, eran unos machirulos, expuso tajantemente Juan del Val en el plató de El Hormiguero. Además, acusaba a Irene Montero de no haberse pronunciado al respecto de las acusaciones sobre Monedero, pero sí haberlo hecho sobre la sentencia del caso del beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso. La locutora Alicia Bódalo se ha despachado de lo lindo en La Burbuja, contra la nueva tertuliana estrella de Pedro Sánchez en la televisión, Sara Santaolalla.
La activista de izquierdas ya se ha hecho famosa en las tertulias por sus groseras formas, sus opiniones sesgadas, basadas únicamente en su sectarismo ideológico, así como su capacidad por repetir el relato que le bajan desde Moncloa sin chistar. Así, ha defendido el borrado de mensajes por parte del fiscal general, la amnistía, los pactos de la vergüenza con Puigdemont y cualquier cosa que haga o diga el líder del PSOE. Me da asco y vergüenza ver cómo una niñata como esa esté ahí por lo que está, porque periodismo no tiene. Y si lo tiene, a saber cómo lo ha conseguido, porque vaya macarra de bolera. No hemos hablado, por favor, de la Choni y de la 4. De la Sara esta que no sé. Santa Olalla. Otra Choni vergonzosa, macarra de bolera, que la estén permitiendo. Que tengo que darle un toque a Nacho Abad. Yo a Nacho Abad le tenía mucho respeto, pero ver cómo se calla cuando esta tipa raca, que me da igual que se cabree, pero todos sabemos por lo que está ahí.